Vamos, Carlos, ya sin mayores preámbulos, vamos a presentar la primera parte introductoria del discurso del Elder Stevenson. Carlos, en este discurso parte de una expresión, el título más bien es una expresión acuñada de lo que dijo Oliver Cowdery cuando narró o cuando trató de describir los días que vivió con José mientras estaban traduciendo los registros para tener lo que hoy es el Libro de Mormón. Los calificó como días inolvidables. Entonces, Elder Stevenson, viendo de aquí, dice, permítanme decirles que a partir de aquí y hacia adelante, octubre de 2024 y hacia adelante, se abre una nueva década. Y esos días deben de ser días inolvidables y explica por qué para la iglesia, ¿no? Para nosotros individualmente, lo que podemos hacer. Y al final de su discurso, Carlos, se va a referir exclusivamente a la nueva generación y la forma en que estos han de participar en estos días inolvidables. Así que en esta tesitura, en esta tónica de las cosas, vamos a escuchar esta parte introductoria del discurso del Elder Stevenson. ¿Quieres añadir algo más, Carlos? Nada más, vamos a escuchar al Elder. Mis queridos hermanos y hermanas, la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en esta dispensación resplandece por las experiencias divinas que demuestran cómo el Señor ha guiado a su Iglesia. No obstante, hay una década de nuestra historia que está por encima a cualquier otra, la década de 1820 a 1830. Empezando por la experiencia del profeta José Smith en la Arboleda Sagrada, en la primavera de 1820, cuando vio a Dios el Padre y a Jesucristo, y continuando hasta el 6 de abril de 1830. Esa década es diferente a cualquier otra. Consideren estos eventos notables. El joven profeta conversó con el ángel Moroni, tradujo las planchas de oro y publicó el Libro de Mormón. Fue por medio del cual se restauraron el sacerdocio arónico y el de Melquisedec. Y luego él organizó la iglesia. Oliver Cowdery describió bien esa época. Estos fueron días inolvidables. Hasta el día de hoy han seguido sucediendo eventos milagrosos. Podría atreverme a sugerir que este año hemos comenzado una década que podría ser tan trascendental como cualquier otra después de aquella década fundacional sin igual de hace 2 siglos. Permítanme explicarlo. Entre ahora, 2024 y 2034, viviremos eventos importantes que resultarán en oportunidades extraordinarias de servir, de unirse con los miembros y amigos y presentar a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a más personas que nunca. Acabamos de presenciar un momento realmente histórico al celebrar junto con decenas de millones de personas el cumpleaños número 100 del presidente Russell M. Nelson. Informando sobre el cumpleaños del presidente Nelson, Newsweek escribió este titular: el líder religioso de más edad en todo el mundo cumple 100 años. Luego nombraron a los 10 líderes religiosos de más edad del mundo y el presidente Nelson encabezaba la lista que incluía al Papa Francisco y al Dalai Lama. Esta declaración en un artículo de The New York Times refleja el espíritu de mucha de la cobertura internacional. En un ciclo de elecciones presidenciales que ha hecho reflexionar sobre la edad y el liderazgo, el logro del señor Nelson sugiere que al menos en su iglesia, un cumpleaños de 3 cifras no amerita preocupación. Él sigue siendo una figura popular entre los miembros de la iglesia, que ven a su presidente no solo como un ejecutivo, sino también como un profeta, vidente y revelador. Cuán agradecidos estamos de que este histórico cumpleaños del presidente Nelson nos diera la oportunidad de presentar a un profeta de Dios a una audiencia mundial en una celebración inolvidable. Esta primavera pasada se inauguró una plaza remodelada en la manzana del templo, donde se exhiben las banderas de los países que reconocen a la iglesia. Un monumento de granito en la entrada ostenta estas palabras proféticas:
Y acontecerá en los postreros días que será establecido el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Con seguridad, los eventos monumentales que ocurrirán en los próximos 10 años constituyen una manifestación del cumplimiento de esta profecía de Isaías. Piensen en el número sin precedentes de programas de puertas abiertas y dedicaciones de templos que tendrán lugar en la próxima década. Aún el potencial de 164 templos por ahora. Imaginen a decenas de millones entre ustedes y sus amigos recorriendo una casa del Señor. El centro simbólico de esos eventos será la rededicación del templo de Salt Lake y las actividades asociadas con ella. Esos, con certeza, serán días inolvidables. El año 2030 traerá oportunidades mundialmente de conmemorar el bicentenario de la organización de la Iglesia. Aunque es muy temprano para decir cómo celebrará la Iglesia ese logro, sin duda nos permitirá invitar a familiares, amigos, colegas e invitados distinguidos a venir y ver, y a entender mejor el enorme impacto que tiene en la vida de los miembros de la Iglesia. En 2034, miles de dignatarios, visitantes y atletas de todo el mundo inundarán las calles de Salt Lake City, la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno. Quizá no haya una mayor demostración de unidad mundial que la que se materializa en los Juegos Olímpicos. La mirada del mundo se posará sobre la Iglesia y sus miembros, brindando múltiples oportunidades a voluntarios para servir y compartir las nuevas de gran gozo mediante actos de bondad, un evento inolvidable. Estos momentos futuros darán a los miembros de la Iglesia en todas partes más oportunidades de compartir las nuevas de gran gozo del Evangelio de Jesucristo en palabra y en obra, en una década inolvidable. Hasta aquí era el punto señalado. Mira, Carlos, está sumamente interesante lo que plantea el Elder Stevenson. Primero, decir que en estos primeros, casi la mitad de su discurso, 6 minutos de 14 o casi 15, no habla de doctrina, pero quizás, y es lo que tratamos de definir, si hay profecía aquí, ¿sí? Pero él trata de establecer un parangón, Carlos, muy interesante. Él habla de que la mejor época o la mejor década que tenemos como iglesia es la de 1820, 1830, que comenzó con la teofanía de José Smith viendo al Padre y al Hijo, continuó con las visitas del ángel Moroni, la traducción de las planchas, la restauración del sacerdocio de Aarón, de Melquisedec, hasta concluir con la publicación del libro Mormón y la fundación de la iglesia el 6 de abril de 1830. Dice, esa es la mejor década para la iglesia. Pero luego dice algo, y lo voy a leer, déjame lo pongo en pantalla, Carlos, porque esto establece el punto de partida para lo que él plantea, lo que el apóstol plantea. A ver, no está aquí abajo, está aquí abajo. Dice, permítanme que me atreva a sugerir que este año hemos comenzado una década que puede, déjame hago más grande esto, que puede resultar tan trascendental como cualquier otra que haya seguido a aquella década fundacional sin precedentes de hace casi 2 siglos. Entonces, el Elder Stevenson, Carlos, aquí dice que la siguiente década puede ser tan trascendental como aquella primera. Y lo que está diciendo son palabras mayores, ¿eh? ¿Cómo ves, Carlos? Sí, sabes que me parece interesante que, bueno, el mensaje se centra en una frase de Oliver Cowdery, quizás en un momento de éxtasis espiritual. Bueno, era un hombre que estaba viendo visiones, estaba ayudando en la traducción del libro de Mormón, estaba viendo un profeta que quizás cómo se le cambiaba el rostro cada vez que a través de los traductores recibía
el poder de Dios para traducir. Estaba viendo un montón de cosas increíbles. Sin embargo, Salvador, en esa época, en esos primeros 10 años, tú que conoces más la historia de la iglesia que yo y que muchos de nuestros hermanos, dime algo trágico que haya ocurrido dentro de esos 10 años, algo que de verdad hubiese sido un golpe duro en esos primeros inicios, al menos para José Smith, su entorno o la iglesia en general. Bueno, 2 eventos vienen a mi mente. El primero, cuando fallece Alvin en noviembre de 1823, Ujú, el hermano mayor de José, y el segundo, cuando fallece, bueno, 3 eventos. El segundo, cuando fallece el primer hijo de José, ujú. sí, que enterraron ahí en un panteón que está a un lado de su cabaña, y eso ya fue, en 1828, si mal no recuerdo. Y luego el tercero, la pérdida de las 116 páginas. Ujú. Son 3 eventos devastadores en la vida de José. ¿Por qué preguntas eso? José, sí, José también en ese periodo supongo que se sometió a persecuciones intensas. Además, Recuerdo esas historias con brea que le echaron, después le echaron pluma y bueno, que fue sacado de su casa, perdió muchos hijos. Salvador mencionaba el primero. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque de las 3 cosas que mencionaste, una de las quizás más fuertes que recientemente tú le enseñabas en las clases de seminario era la pérdida de las 116 planchas. Él le fue retirado el don de traducción y tuvo que arrepentirse, someterse a la voluntad del Señor. Eres llamado nuevamente, le dijo el Señor. Ahora, eso también ocurrió, Salvador y hermanos que nos ven, en esos 10 años. Eso también ocurrió en esos 10 años. Sin embargo, el mensaje del Elder Stevenson no se enfoca en todas esas cosas, se enfoca en la frase de Oliver Cowdery: fueron días inolvidables. Y estoy seguro que el mismo sentimiento compartía José Smith. Sin embargo, esos momentos de angustia, de dolor, que fue sometido a una presión intensa de la sociedad, de la familia, de amigos de confianza, también eso hace parte de los días inolvidables. Si hoy estamos atravesando por pruebas, por desafíos, por muerte, por cáncer, hoy también podemos decir, como Oliver Cowdery, estos son días inolvidables para nosotros, a pesar de, a pesar de todo lo que omite el Elder Stevenson que ocurrió en esos 10 años. Entonces, por eso que en su momento yo decía, no nos vayamos solamente con lo lindo y lo motivador de las palabras de este mensaje. Abarquemos y ampliemos todo, porque si esperamos unicornios y arcoíris, quizás nos vamos a decepcionar en estos 10 años. Esperemos todo un conjunto de cosas que van a ocurrir, y me gusta mucho una frase que dice el Elder Stevenson, como oportunidades para recoger Israel, básicamente de este y del otro lado del velo. Entonces, esta frase, Salvador, y ese es mi punto, engloba lo bueno de esos primeros 10 años como también lo amargo. fíjate, Carlos, y esto me hace recordar lo que nos ha enseñado el presidente Nelson sobre que el gozo en nuestras vidas no radica en las circunstancias. Fíjate, en ese momento en que se está llevando a cabo la traducción, había persecución sobre José. De hecho, tuvo que salir de Nueva York al área de Harmony en Pensilvania, que era la zona donde vivía originalmente Emma con sus papás. Ahí es donde llega Oliver, pero en medio de ese ajetreo, pues las personas del área de Harmony también se enteran de las planchas, la traducción, los registros, y hay molestias sobre José, sobre Oliver, sobre la familia de Emma. Incluso la familia de Emma se vuelve un tanto contra José y contra Emma. Entonces, cuando Oliver Cowdery escribe o relata lo que estaba sucediendo en aquella época, fíjate, Carlos, que no se enfoca en las cosas malas o en las adversidades, ¿sí? Voy a poner lo que él escribió, está en José Smith Historia. Dice, estos fueron días inolvidables. Abre signos de admiración, ¿no? Y dice, estar sentado oyendo el son de una voz dictada por la inspiración del cielo despertó la más profunda gratitud en este pecho.
Día tras día yo continuaba escribiendo las palabras de su boca, sin interrupción, según él traducía con el Urim y Tumim, o intérpretes. Me llama la atención, Carlos, de esta expresión cuando dice la más profunda gratitud. O sea, en la adversidad, él sentía gratitud también por estar viendo cómo es que el profeta recibía revelación y guía de los cielos. O sea, en la adversidad, y me encanta el punto que has abordado, en la adversidad que podemos tener ahora, sentimos esa gratitud por la forma en que se está y se continúa desarrollando la obra de restauración, por la revelación que está recibiendo el profeta, sentimos esa gratitud, nuestro pecho arde y gritamos, alabado sea el Señor, cuando vemos lo que está sucediendo, por ejemplo, con el profeta viviente, con la dirección tremenda que nos está dando en cuanto a los preparativos para la segunda venida, cuando vemos la obra de construcción de los templos, sentimos esa gratitud. Y creo, Carlos, que esa es una buena forma de poder abrir esta década que comenzó en las palabras del Elder Stevenson de octubre de 2024 a octubre de 2034, centrarnos en la gratitud como se centró Oliver Cowdery cuando describió esos días. Salvador, ¿sabe que me viene a la mente una pregunta para todos los hermanos? Para yo poder sentir gozo, como el que menciona Salvador, el que mencionaba el presidente Nelson, y el que estoy seguro que vivía Oliver Cowdery y José Smith en esos primeros 10 años, para yo poder sentir ese gozo es indispensable atravesar por un abismo de pruebas. Para yo poder sentir ese gozo de decir, a pesar de todo, son días inolvidables, yo debo atravesar un abismo de prueba. Es una pregunta para los hermanos y mientras ellos responden, Salvador, yo cuando me vine a Chile, yo atravesé 4 países. Me vine por tierra viajando 10 días. Atravesé ¿Qué de países terminar. son? Sí, atravesé Colombia, luego atravesé Ecuador, atravesé Perú, y desde la frontera de Perú con Chile hasta la ciudad de Santiago son 30 horas, así que casi que llegué atravesando todo el país por diferentes ciudades. Oye, Carlos, perdón, Sí. haciendo una pequeña pausa aquí. ¿Ya con ese viaje tú ya has estado en más países que yo? Eres un trotamundos. Mira, y algo que, bueno, a pesar de todas las circunstancias, lo he compartido aquí y en el preludio de cómo fueron las circunstancias, pero mi punto es, Salvador, que en ese momento yo venía solo. Esa despedida con mi esposa fue uno de los momentos más amargos. Después del fallecimiento de nuestra hija, creo que esa despedida fue completamente amarga. Esa última oración que hicimos en la ciudad de Maracaibo para despedirme de mi esposa, eso fue un momento amargo y Carlos, esto sí, sí, por algún momento tú pensaste, la volveré a ver, la volveré a ver. sí, claro. Yo de hecho prometí que en menos de 3 meses estaría aquí. No solamente le dije que vendría, o sea, que iría o le enviaría los pasajes. Yo le dije, en menos de 3 meses, tú estás en Chile nuevamente. Sin dudar. Sin dudarlo. Yo nunca, en esa parte, nunca he sido ambiguo. Cuando lo dije, lo creía y confiaba en Dios plenamente. Y Y sí, adelante. entonces, llegó en los 3 meses. En 2 meses y medio, ella estaba aquí. Wow, wow. Perdón. Obviamente pasaron muchas cosas, Salvador. O sea, desde que mi primer trabajo, una persona que no le agradaba yo, y era un compañero de trabajo, un inmigrante igual como cualquier otro. Yo estaba trabajando de aseo, abro un paréntesis, una experiencia corta, porque forma parte de esos 2 meses y medio, que el sacrificio que tuve que hacer para traer a mi esposa, esa persona me dijo que limpiara con tal líquido. Y yo le hice caso porque en mi lógica tenía más experiencia que yo. Limpié con ese líquido las oficinas y resulta que era un desengrasante poderoso y me quemó las manos. Entonces todas mis manos estaban quemadas a tal punto de que mi esposa cuando llega aquí yo tenía costras
en los nudillos de mis manos y todavía las tengo sombreadas porque me las quemé en ese primer trabajo. Después me enteré por otra compañera que no era el líquido, que esa persona lo hizo a maldad. Entonces, más allá de todo eso, eso fue opacado porque cuando llegó el momento, para mí fue un gozo increíble. Y la razón por la que comento esto, Salvador, es porque la primera cosa o el primer lugar a donde yo llevé a mi esposa, después de todo el viacrucis que habíamos vivido en Venezuela y las calamidades que atravesamos, adivina cuál fue, Salvador. El primer lugar a donde yo llevé a mi esposa aquí en Santiago de Chile. Al templo. Al templo, bien. En ese momento, Salvador, fuimos al supermercado. Sí. Fuimos al supermercado. Yo, cada vez que iba al supermercado, yo sabía que todos los alimentos que estaban ahí no lo tenía mi esposa en Venezuela. Y la razón por la que ese momento fue de gozo para nosotros y valoramos cuando abrimos la llave y sale agua, o cuando nos acostamos en una cama, cuando prendemos la energía eléctrica y se prende la luz y no se va, la razón por la que valoramos tanto cada detalle de la vida es porque anteriormente nosotros carecimos de todo eso. Y ahí es donde está mi respuesta, o mejor dicho, la pregunta que yo les hice ahorita. ¿Es necesario las pruebas y los desafíos para decir son días inolvidables? ¿Hay algunos comentarios con respecto a esto, Salvador? Sí, voy a pasar a leerlos. Dice, ¿los pongo en pantalla y me ayudas a leerlos? Sí, claro. Dice Norma Araneda, cada día es una oportunidad para hacer algo significativo. ¿Qué decisión puedo tomar hoy para hacer de este día un día inolvidable? Hace una pregunta Norma. Nancy Almario dice, qué bonito saber que a través de las dificultades quede en nuestro corazón gratitud al Señor y glorificamos su nombre. Gracias, Nancy. Mario Edgardo dice, la gratitud es lo que necesitamos hoy. Es maravilloso como la hora avanza dentro de la gran conmoción que atraviesa el mundo. Gracias, Mario. Jimena Pinochet dice, se puede sentir gozo aún en la adversidad. Belinda dice, pienso que sí, porque apreciamos más lo bueno que sigue después. Exactamente, ahí va el punto. Ana Ramos nos dice, si nos está preparando, hasta nos dijo que tomáramos nuestra vitamina y que será emocionante, pero que no tengamos miedo. Salvador, una pregunta. ¿Tú piensas que quién valoraría más un templo en su ciudad? ¿Un nativo de Utah o un nativo de mi ciudad, Maracaibo? El que ha tenido la necesidad. Sí. Entonces, El que ha visto lo que no tiene. exactamente. Hasta que Entonces, se acostumbre. hasta que se acostumbre, exactamente. Entonces, yo creo que lo que tú dijiste al principio es importante, ¿no? La gratitud de Oliver en ese momento, a pesar de la angustia, era porque él valoraba y agradecía al Señor haber sido protagonista de esos días inolvidables. Ana Ana Ramos también. Ramos, sí, sí, querido hermano, es y son necesarias las pruebas para agradecer y no olvidar. Interesante, no olvidar. Lucy García dice, yo creo que sí es necesaria la oposición y la adversidad para poder sentir el gozo. Pienso en los días que mi hijo ha pasado en el hospital y pude aprender de él en fortaleza al escucharlo orar en su habitación del hospital. Sentí ángeles a nuestro alrededor fortaleciéndonos mayor paz y gozo. Gracias, Lucy, por ese testimonio.